Ahora sí saludamos con nuestro primer invitado, el general Víctor Arauz. Vamos a hablar sobre el tema seguridad. ¿Cómo está, general? Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Gracias, un gusto estar nuevamente con usted. A sus órdenes. General, viendo todo lo que está pasando en este país, que a veces creemos nosotros que nos están gobernando las bandas, porque ahora imponen sus impuestos de manera de extorsión a todos los negocios. Nosotros hace un momento pasamos un reportaje que en Pascuales los negocios han cerrado, un montón de negocios, porque van las bandas y les piden vacunas por $200, $500, dependiendo de la actividad. Vemos lo que está pasando en Esmeraldas, la matanza que hubo el día de ayer. No nos explicamos nosotros cómo es que hay tanta inseguridad. ¿Qué está haciendo el gobierno? Preguntamos nosotros, en realidad, ¿hay un plan de seguridad para erradicar la violencia y el crimen organizado en este país? Buenos días. Bueno, por lo visto no existe. Todos los eventos que hemos palpado durante estos días nos da simplemente la pauta de que estamos perdiendo la batalla, de que la situación cada día es peor y que no hay reversa para poder de alguna manera controlar este auge de violencia, este auge delincuencial y de alguna manera devolver la tranquilidad y la paz que todos los ecuatorianos queremos. Usted lo dijo, el tema de Esmeraldas. Días atrás asesinaron a un policía en una iglesia, imagínense lo que es eso dentro de una iglesia. Días atrás ingresan a una empresa. Días atrás asaltaron varios conjuntos en diferentes ciudades del país, conjuntos residenciales con guardia y seguridad privada. Días atrás una persona con explosivos en su cuerpo. En realidad son situaciones que no se habían vivido antes aquí en el país. Y definitivamente cualquier plan o cualquier estrategia que el gobierno haya querido implementar no ha dado resultados. Y yo sí quiero puntualizar, en este caso, la responsabilidad directa, en este caso que tiene el gobierno, que tiene el presidente, que tiene su secretario de Seguridad, incluso su ministro del Interior, que hasta el momento nos está debiendo, y que debe tomar ya medidas un poco más extremas y directas como para poder tener ya un resultado y una respuesta ya casi inmediata a lo que todos los ecuatorianos queremos. En realidad, este temor que sentimos todos de salir a las calles, de ser asaltados, de ser secuestrados o peor aún, de ser asesinados, es una situación que estamos viviendo la mayoría de los ecuatorianos y eso es 100% responsabilidad del Estado y es quien tiene que dar respuestas. General, hace unos días el gobierno anunció que iba a entregar unos vehículos acá en Guayas, en Guayaquil en particular, unos vehículos repotenciados. Hemos visto que esos vehículos repotenciados ya han tenido que empujarlos, no solamente los policías, sino la gente que... La ciudadanía. La ciudadanía ha tenido que empujarlos para que arranquen esos vehículos. Eso demuestra que la policía no tiene presupuesto o el gobierno no está invirtiendo en la policía. En vez de entregarle el presupuesto que se merece, le han quitado tal vez el presupuesto. No, es que es peor, no es que no hay presupuesto, el presupuesto existe públicamente, ya se conoce que la ejecución del 2022 del Ministerio del Interior fue creo que del 25 o 30%. Imagínese usted, eso fue público, entonces ese dinero tuvo que regresar a las arcas del Estado y existiendo el presupuesto para el equipamiento y dotación de la policía no se lo realizó. En realidad, como les digo, es una situación integral de un mal manejo de recursos, un mal manejo de las políticas, que no existen prácticamente políticas de seguridad en el país, un mal manejo en este caso, de un liderazgo que debe tener la policía. Y lo más importante, si vamos al fondo del asunto es aquella inseguridad que siente el servidor policial, aquella inseguridad que tiene el policía de actuar. Hace unos días atrás, hace 48 horas atrás, fue viral un procedimiento que en realidad dio bastante que hablar de un policía, creo que fue en Valencia, donde una persona lo amenazaba con un cuchillo. Exacto, Y el policía, policía, en Los Ríos. sí, en Los Ríos, y exactamente, y durante varios minutos el policía es víctima de una amenaza inminente, en donde no sabemos por qué el policía no actuó como tenía que haberlo hecho. Y tratando de persuadir al delincuente dispara al piso y esa bala rebota y hiere a su propio compañero.
Yo creo que eso tiene un nombre y apellido, simplemente la falta de garantías, perdón, tiene un nombre, la falta de garantías, la falta de seguridad que no tiene el policía a Falta tener de la preparación, certeza de que, perdón. falta de preparación también de los elementos. Bueno, yo creo que es un tema que hay que analizarlo. Yo creo que, y eso va, no sé si ¿Por qué le más digo adelante. esto, general? Porque hemos visto que el propio presidente de la República ha incorporado a nuevos elementos de la policía, pero ya no hacen el tiempo que hacían para prepararse o para preparar a estas personas que Sí, iban a entrar a la policía. sí, en realidad, más que la falta de preparación, es un entrenamiento permanente y constante que debe haber. El hecho de manejar un arma no es cuestión de que yo aprendí en la escuela de policía a disparar, en donde disparé 20, 30 cartuchos y no volví a usar mi arma después de 4 o 5 años, o algunos policías incluso durante mucho más tiempo. Es un tema de una preparación constante, de un entrenamiento constante que debe existir para que el policía tenga la seguridad en este tipo de procedimientos, en este tipo de actuaciones. Pero va de la mano la falta de entrenamiento constante que debe haber y, como le digo, sobre todo las leyes que amparen al policía para poder actuar. La ley del uso progresivo de la fuerza es un tema que yo personalmente no estoy de acuerdo. O sea, que el policía tiene que esperar progresivamente ser agredido o ser atacado para él sí progresivamente poder actuar. Creo que eso es un tema que no debería entrar en discusión. El policía, en este caso el Estado, debería tener el monopolio del uso de la fuerza y es el Estado y es la policía y son las fuerzas, en este caso del orden, quienes deben tener la certeza y la seguridad de poder utilizar la fuerza cuando sea necesario y no bajo un tema de una interpretación de un uso progresivo, que es lo que genera este tipo de procedimientos y que Lo que lamentablemente ocurrió en Valencia fue un ejemplo de lo que está pasando dentro de la policía. O sea, Exactamente. una persona prácticamente hizo lo que quiso hasta que al Sí, final dispararon y terminó casi que en una desgracia, ¿no? así es. Entonces, como le digo, eso pone en evidencia una falta de entrenamiento o de reentrenamiento, en este caso en los policías, y que hay que tomarlo en cuenta. Ojalá que el comandante general, quien tiene actualmente una gran responsabilidad de levantar la moral, de levantar la autoestima del policía para que pueda tener la certeza y la tranquilidad de poder actuar en estos casos, lo veamos lo antes posible. General, quiero ponerle play a las declaraciones que dio ayer el ministro del Interior, Zapata. el teniente coronel Juan Zapata, sobre lo que ocurrió en Esmeraldas, y luego quiero escuchar su criterio. Claro que sí. Los indicios están claros. Aquí los pescadores, de acuerdo a las versiones y fuentes humanas que hemos tenido, prefirieron la seguridad de un GDO y en represalia de esto, obviamente, el otro GDO es lo que genera este tema. Nunca fuimos alertados de, obviamente, la Policía Nacional para tomar acciones. Sin embargo, es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Enfrentamientos delincuenciales, enfrentamientos entre bandas, luchas por territorio. En 3 semanas aquí se ha incautado 1.2 toneladas de droga. General, ¿se puede hablar de lo que ocurrió en Esmeraldas? ¿Es un enfrentamiento entre bandas? Cuando los pescadores estaban desarmados. El problema es más complejo. O sea, que los pescadores hayan tenido que recurrir para su seguridad a contratar a un grupo delictivo organizado. ¿Se da cuenta de lo que es eso? O sea, entonces, ¿para qué está la policía? O sea, yo como pescador me siento más seguro contratando a un GDO para que me dé protección, más no la policía. Y ahí está fallando, pues en este caso. Yo tengo que tener mucho cuidado, porque obviamente yo respeto y siempre llevaré en mi corazón a la institución, pero si toca ser crítico, toca hacerlo, pues en este caso. O sea, que la policía no conozca que el centro artesanal de pesca ahí en Esmeraldas esté protegido por grupos delictivos. Y o sea, eso es algo que no se puede entender, que no se puede aceptar. La policía debió haberse adelantado a ese suceso, a ese acontecimiento a través de la Dirección de Inteligencia para determinar que podría existir un enfrentamiento que miren la desgracia que terminó. Entonces, yo creo que sí son muy ligeras, en este caso, las expresiones del teniente coronel Zapata en simplemente decir que fue un enfrentamiento entre organizaciones delictivas, pero murieron personas inocentes. Porque si hubiera sido el enfrentamiento solamente entre ellos, que de alguna manera no genere problemas a los ciudadanos decentes y honestos que estaban trabajando, pero las víctimas colaterales son las que no se puede pasar por alto, pues, señor periodista. Ese es el problema.
Entonces yo sí creo que ahí falta un poco de direccionamiento, y bueno, que yo creo que en este caso la Dirección de Inteligencia tiene toda la experticia, toda la experiencia necesaria para justamente adelantarse a que estas cosas no sucedan y que ahora pues simplemente con sacar un Twitter y decir que se les está buscando por aire, mar y tierra está solucionado el problema. Yo creo que son muchas cosas que tocaría analizar ahí de fondo. General, ¿cuál es la parte medular de la inseguridad en el país? ¿La delincuencia organizada realmente? Hay que tener claro una cosa. Si bien es cierto, la delincuencia organizada, los grupos organizados, el narcotráfico, genera mucha percepción de violencia. Pero el porcentaje de violencia que generan ellos, creo que está dentro de un 30-35%. Y yo siempre hago una pregunta de pronto un poco incómoda. O sea, ¿en qué nos afecta a nosotros que entre delincuentes se estén enfrentando y que se maten entre ellos? Obviamente en nada, pues personas nosotros decentes no tenemos absolutamente nada que ver en el tema, pero la percepción de inseguridad que genera eso es lo que nos tiene ahorita internacionalmente en un pésimo concepto como país, como un país inseguro, y ciertas regiones del país, ciertas ciudades del país, incluso como una de las más inseguras de la región. Entonces, ese es un tema importante. La mayoría de la delincuencia o de la inseguridad se genera por la violencia común. Es la persona que le roba a usted el celular, la persona que le rompe el vidrio del carro, que le arrancha su mochila, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante, hay que diferenciar eso. Okay, entonces, pero lo que genera la mayor violencia o la mayor percepción de violencia justamente es este enfrentamiento. ¿Sí? ¿Cómo combatir eso? Teniendo control de los centros penitenciarios, pues señorita, ese es un tema claro, que yo le he venido sosteniendo mucho tiempo atrás. Mientras el Estado no tenga el verdadero control de los centros penitenciarios, va a pasar lo que está pasando ahora. ¿Usted no cree que esa orden de ese enfrentamiento entre grupos delictivos no salió a la orden de la cárcel? Todo se maneja a través y las órdenes de los centros penitenciarios. Y mientras el Estado no tenga un verdadero control, va a seguir existiendo este tipo de enfrentamientos y de violencia. Y esa organización que hay dentro de la penitenciaría, de los centros de rehabilitación, podemos entonces aludirle el tema de las vacunas. ¿Y por qué le pregunto esto? ¿No? Porque, como usted lo decía, hay que separar la delincuencia común de la delincuencia organizada, ¿no? Ustedes que conocen de los temas de seguridad lo tienen muy bien identificado, pero ¿cómo lo identifica el ciudadano común? Porque de repente ahora lo que pasa en el Ecuador entero es que todo el mundo está aterrorizado por las vacunas, matan a la gente por vacunas, cierras tu negocio y bueno, todo eso va arrastrando un sinnúmero de problemas sociales, económicos, pero ok, ¿a quién le asignamos esa responsabilidad? No sería entonces a la delincuencia común, ¿a quién sería? Yo particularmente pienso que este tema de las vacunas es un tema de oportunidad para los delincuentes, ¿no? O sea, yo personalmente creo que no todas las personas que van y exigen una vacuna y exigen un pago pertenezcan a una organización delictiva, simplemente se ponen de acuerdo un poco de antisociales, un grupo de antisociales y se ponen a extorsionar de esa manera. Entonces, como usted lo dijo, vivimos en una situación de temor, entonces sí hay que ir diferenciando, o sea, no solamente el temor a la vacuna, yo no sé si algunos de ustedes o nosotros no somos víctimas de eso porque no tenemos un local comercial, pero sentimos un temor a diario de que nos asalten, de que nos secuestren o de que nos maten. Eso es un problema justamente complejo en donde el gobierno tiene que apuntar todos sus esfuerzos para que nosotros lleguemos a tener cierta tranquilidad y podamos salir a las calles sin mayor problema. Volviendo a la pregunta que usted hace, el tema de las vacunas, si toca atribuir, por supuesto que tiene que ver con organizaciones delictivas, pero la mayoría de ellas, obviamente, son gente, como le digo, que se inventan esa situación por sacar un provecho, por sacar un beneficio económico, que el problema de fondo ha sido como lo dijo al inicio de la conversación, muchos locales en Guayaquil, en Esmeraldas, en Manabí, que han tenido que cerrar porque la exigencia económica supera en este caso el beneficio que estas personas con su trabajo honesto pueden alcanzar durante un mes. Entonces, yo creo que ahí, como digo, la Dirección de Inteligencia y la Policía Judicial tienen una responsabilidad muy grande como para como para poder adelantarse a prevenir este tipo de delitos y no tener que estar simplemente nosotros, como en esta entrevista, comentando las consecuencias del mismo. Hay dos puntos que se han implementado, ¿no? El gobierno que manifestó, bueno, el porte de uso de armas, que sabemos que obviamente hay requisitos. Es la primera pregunta que le hago, ¿a quién beneficia esto más? ¿A la delincuencia organizada, a la delincuencia común o al ciudadano, ¿no? Y otra pregunta, ¿están militarizando los centros comerciales, ¿no? Mire, hasta dónde hemos llegado, ¿no? Que ni siquiera un centro comercial es seguro, un banco de un centro comercial
donde la gente a veces hacía transacciones de un monto considerable, asistía por seguridad, ya no. Ahora vemos a los centros comerciales en Guayaquil, porque lo he visto así, en Manabí, están militarizados. Estas dos acciones, dentro de su punto de vista, realmente contribuyen a una mejora en el tema de seguridad general, o simplemente En lo son absoluto. pantallas. En lo absoluto no favorece. Y le pregunto a usted, ¿usted se siente tranquila con la disposición o con el decreto de ley de porte de armas? Le hago usted pregunta, ¿usted se siente tranquila con que la gente se arme y se proteja Por porque el supuesto que gobierno no. no puede? ¿Usted se siente tranquila y un centro comercial libere militares? Al contrario, eso genera más inseguridad. De hecho, más nerviosa. Yo andaba con mi mamá y mi mamá me decía, mijita, vámonos de aquí porque me parece que va a pasar Así algo y es. aquí. Ya. Eso es lo que Entonces pasa, le estoy pero respondiendo, el efecto mediático y la percepción 100% negativa. Volviendo a su primera pregunta, el tema de la ley de porte de armas considero una medida desesperada por parte del gobierno, la considero inapropiada y sobre todo inoportuna, porque eso hay que socializarlo con mucha calma. Yo le voy a responder a título personal. Yo, 36 años en la policía, cuando me tocó manejar un arma, es una situación bastante compleja, señorita. Es un estrés, el temor propio que sentimos las personas, porque quien diga que no tiene miedo el momento de enfrentar una situación de riesgo es mentiroso. La situación está en manejar el temor y manejar el miedo y poderlo, de alguna manera, que le permita a uno actuar de manera apropiada. Es sumamente complejo. Yo no creo que las personas, simple y sencillamente por obtener un certificado médico de que está en condiciones psicológicas estables, un certificado de destreza producto de lo que usted dispare 15 o 20 cartuchos, ya le dan un certificado de que usted tiene la destreza para manejar un arma. ¿Usted cree que si una persona anda armada en su carro tiene la capacidad de poder reaccionar apropiadamente ante ante un posible asalto o ante un posible ver su integridad en peligro? Es sumamente complicado. Yo creo que definitivamente no solamente en el Ecuador, sino internacionalmente, que la ciudadanía civil se arme no reduce el tema de la violencia y al contrario genera la posibilidad de que las muertes violentas se incrementen, ya sea de una manera justificada, llamemos así, un enfrentamiento en este caso entre grupos organizados, o en la defensa propia o natural que tiene una persona. Yo en realidad creo que, como le digo, es una medida desesperada e inoportuna. El tema de la militarización de los centros comerciales, como le digo, ¿usted cree que ver militares en la calle genera seguridad? Al contrario, y lamentablemente los militares tienen constitucionalmente tienen una misión, y yo creo que el gobierno debería exigir o disponer que cumplan con su misión. Sí, la soberanía nacional. El narcotráfico afecta a la soberanía nacional. Yo creo que militares deberían tener la responsabilidad 100% en la frontera de evitar el ingreso de tanta droga al país, que ese producto, esa materia prima es la que genera toda la violencia. Yo siempre sostengo, ¿cómo se transporta 800 kilómetros que existe entre la frontera norte hasta Guayaquil, que se ha convertido en centro de acopio? ¿Cómo se transporta 2, 3, 4, 5 toneladas como transportar, no sé, víveres? Y no se tiene un plan como para evitar que ingresen o poder, en este caso, incautar esa droga antes de que llegue a Guayaquil y no necesariamente en los puertos, cuando ya es el último paso, en este caso, del tráfico de la droga. Y ahí viene la pregunta. ¿A quién detienen cuando existen esas incautaciones? Como digo, yo tengo que tener mucho cuidado de no ser crítico con mi institución, a quien le debo todo, pero lamentablemente toca hacerlo. Se habla de 300 toneladas, de más de 300 toneladas de incautación de droga, y yo le pregunto a usted, ¿qué organización delictiva o cuántos detenidos existen en esa incautación? Yo no considero que debe ser algo que deba vanagloriarse la Dirección Antinarcóticos de la incautación, que la hacen en los puertos o que la hacen en un lugar donde se encuentran almacenadas y la persona que está custodiando esa droga es una persona de 50, de 60, 70 años a quien le pagan por almacenar algo que a veces ni él sabe qué es lo que está custodiando. Entonces, es un tema, como le digo, para una conversación un poco más profunda y de una manera mucho más integral. así es. General, antes de darle paso a mi compañero, tengo una pregunta más. El año pasado, el presidente de la República presentó un proyecto de ley a la Asamblea para que las Fuerzas Armadas colaboren con el tema de seguridad en el país. Creo yo que es lo único que han presentado o lo único en mente que han tenido para tratar el tema de seguridad, porque un plan técnico, estratégico, no hemos visto. En todo caso, eso ha quedado ahí, ¿no? Ahí en un cajón de la Asamblea por el sinnúmero
de temas que usted muy bien conoce que suceden en estos momentos en el gobierno. Pero más allá de esos temas o lo que pase con el gobierno, ¿esta medida realmente se la puede tomar en consideración en la Asamblea para trabajarla en un plan mucho más abierto y concreto en el tema seguridad? Yo creo que debe haber una buena predisposición, en este caso por parte de Fuerzas Armadas, para querer complementar, en este caso, el trabajo que tiene la policía. Yo lo digo públicamente, nunca ha existido, yo creo, una buena predisposición por parte de las Fuerzas Armadas de inmiscuirse en el tema de la seguridad interna. Yo creo que eso hay que socializarlo muy bien, en este caso, con los mandos militares, para que tengan esa predisposición de que si esa ley se llega a aprobar, cumplan en realidad con una buena función de apoyo a la Policía Nacional. Hemos visto ya en estados de excepción cómo los militares salen a las calles, pero los resultados están a la vista. No ha causado un efecto positivo eso. En realidad, el poner controles militares en las calles a que hagan su control de CAMEX, el control de armamentos, municiones y explosivos, no ha disminuido la violencia. Un puesto fijo de control militar para control de armas o para supuestamente dentro de un estado de excepción tratar de mermar la delincuencia no ha causado el efecto que todos queríamos. Al contrario, como digo, se han incrementado. 1.500 muertos en el primer trimestre de este año quiere decir que vamos a superar los 6.000 muertos a finales de este año. O sea, un incremento pero brutal del tema de las muertes violentas. Yo fui director de la DINASET. Yo conozco en realidad cómo es el tema de la investigación de los homicidios y si la policía conoce qué generan esas muertes, debe tener un trabajo integral, en este caso con otras direcciones, con la Dirección Antinarcótico, con la Dirección de Inteligencia, para prevenir ese tipo de muertes. Que si bien es cierto, son muertes, como le dije en algún momento, no nos afectan a nosotros porque son entre bandas delincuenciales, pero que sí generan esa percepción de inseguridad para que se atrevan a un centro comercial a entrar con explosivos, a asaltar un banco. Y que producto de eso citan militares, y que como le dijo usted, va con su señora madre y lo que prefiere es en ese caso no ingresar e irse a otro lado, porque existe un ambiente de inseguridad, no solamente en el centro comercial, en toda la ciudad, en todo el país. Entonces, el proyecto de ley que presentaron, que lamentablemente en este momento se encuentra en el archivado, yo sí creo que deberían socializarlo previo a que si se lo aprueba o no. Y otra ley que, como lo dije en su momento, se puso en consideración de la Asamblea, es el tema del uso progresivo de la fuerza, que ya fue aprobada, pero no hay un reglamento, no se ha estipulado efectivamente si ya entra en vigencia, y que, como le dije, en realidad ese uso progresivo de la fuerza no ayuda y no da la seguridad, en este caso, al policía para poder actuar en su verdadera misión que tiene de proteger a la ciudadanía. General, el presidente de la República, en declaraciones para los medios de comunicación, ha manifestado que el gobierno de los Estados Unidos está preocupado por lo que está pasando en el Ecuador con respecto al tema de su juicio político y habla de que están desestabilizando a la democracia. Se preocupa del tema político, pero no se preocupa de los problemas que está viviendo el país. Yo lo dije en un video que subí en red social, ¿sí? Eso es poca vergüenza. Perdóneme, el embajador norteamericano, y gracias por tocar ese tema, el embajador norteamericano ofende a la Policía Nacional, denigra a nuestro país, y ahora el presidente Lazo sube en su Twitter como gran noticia, como que eso fuera a solucionar los problemas del país, que el gobierno americano está preocupado por él, por su gobierno y que lo respalda, que se preocupa por la estabilidad de la democracia. Pues yo le digo al presidente, preocúpese justamente de la deteriorada imagen que tenemos a nivel internacional. Preocúpese de la inseguridad en la que vivimos, de la incertidumbre que tenemos todos los días de salir a las calles, de esa percepción de que qué me puede pasar, de que voy a un centro comercial y está militarizado. De eso debe preocuparse. Yo creo que el señor presidente está un poco equivocado en su lineamiento de cómo manejar, en este caso, su gobierno como presidente, y que lamentablemente las consecuencias están ahí. Lamentablemente están ahí. Entonces él está preocupado por la democracia y nosotros, de quienes deben en realidad preocuparse, de los ciudadanos comunes, de la inseguridad en que vivimos. Por lo visto, ese es un tema que lamentablemente el presidente lo manejó de mala manera, poniendo en la Secretaría de Seguridad a un inepto. Por favor, el señor Ordóñez lo que ha demostrado es ineptitud al 100% en el manejo de la seguridad del país, y el presidente está consciente. Por eso yo pregunto, ¿usted cree que el presidente colocaría a un inepto a dirigir el Banco de Guayaquil? Seguramente tuviera más cuidado y no cometiera ese tipo de errores.
¿Usted se ratifica que Ordóñez es inepto? Pero por supuesto, es inepto, inepto no es ninguna ofensa ni mucho menos, simplemente no tener las aptitudes para cumplir con un cargo, con una función. Y aquí también va mi mensaje para el ministro Zapata, ya es tiempo que despierte, que hasta el momento nos está debiendo y mucho. Se habla de una posible salida de Ordóñez hoy en la tarde. No lo sé, ojalá que a la persona que nombre en ese cargo sea una persona que conozca algo. O sea, con todo respeto, por favor, el señor Ordóñez conoce de cualquier cosa menos de seguridad. Vea usted las intervenciones que hace, por favor. No dice nada concreto, no propone absolutamente nada para el manejo de la inseguridad que vivimos en el país. Y yo creo que si este señor sale por decisión del presidente, creo que ahora sí tomaría una decisión correcta. Le voy a hacer una pregunta que tal vez, no sé si usted me Dígame. la pueda responder. Dígame. ¿Cuáles son las funciones del secretario de Inteligencia? Lo que es el CIE, la antigua SENAIN. Sí. Sí, justamente es la entidad política que tiene que respaldar 100% las actividades operativas de la Dirección de Inteligencia. Justamente, vea qué tema tan importante que toca usted. Sí. ¿Qué ha hecho el CIES para prevenir o para mermar de alguna manera o poder enfrentar? ¿Ha dado a la delincuencia? ¿El CIES ha dado alguna pauta? Sí, para que la Dirección de Inteligencia como entidad operativa realice su función y poder adelantarse y prevenir la delincuencia. Cero. ¿Qué función tiene el CIES? Es lo que yo me pregunto, porque si usted me pregunta a mí, yo no sabré qué responderle. Particularmente, lo que dice el papel, ¿cuál es la función del secretario de Inteligencia? Sí, coordinar las actividades, en este caso con la Dirección de Inteligencia, que es la entidad operativa, para prevenir, en este caso, eventos adversos para el gobierno. ¿Cuáles son los eventos adversos? Políticos, eventos adversos laborales, eventos adversos, situaciones sociales, de movilizaciones, y lo más importante, el evento más adverso, más importante que debe trabajar con la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional es el tema delincuencial. Delincuencia organizada, delincuencia común y todo lo que hemos tratado en esta entrevista. ¿A quiénes les correspondía trabajar en la captura de Rubén Cherres, que se paseaba por las playas de la península de Santa Elena a pocos kilómetros de la casa del presidente de la República? Qué terrible, qué terrible. O sea, resulta que, porque hay varias hipótesis, ¿no? De quién pudo haber asesinado o a quién le interesaba que en este caso el señor Cherres fuera asesinado. O sea, ¿cómo es posible que la policía, la Dirección de Inteligencia, el CIES, no conozca de las actividades del señor Cherres, siendo el principal, en este caso, el principal eslabón de una investigación tan compleja como es la reapertura del caso León de Troya, como es en este caso la investigación del caso Encuentro que está en la Fiscalía? O sea, en realidad son preguntas que ofenden a veces el sentido común de los ciudadanos. A 800 metros de la casa del presidente y la Policía Nacional no conocía que Cherres se encontraba ahí vacacionando o escondido o a buen recaudo, como le quiera llamar. Y que resulta de que supuestamente, en este caso la mafia albanesa es quien lo localiza y lo asesina. Claro que a veces tratan de ofender el sentido común de los ciudadanos. ¿La policía sí pudo saber que Cherres estaba en la playa? Tenía que saber, era obligación de la policía. Sí, era el principal sospechoso en una investigación tan delicada, era obligación de la policía tenerlo controlado. Y se lo ubicó, llevarlo ante la justicia. Esa era la obligación de la policía nos quedó debiendo ahí. Y ahora resulta de que el señor Cherres fue asesinado a vista y paciencia, a pleno horas del día, a menos de 1 kilómetro de la casa del presidente. En este caso, quien debería responder y de manera concreta, no dándose las vueltas, en este caso sería el ministro del Interior y el comandante general de la policía. General, ya para cerrar esta entrevista, usted en el video que hizo, usted dijo que el presidente debería estar sentado frente a un psicólogo contándole sus historias. Así es, pero por supuesto. Él debería estar contándole sus historias a un psicólogo, debería estarle contando cuentos a sus nietos. Por lo visto le quedó grande el sillón presidencial. Hasta ahora estamos exigiendo que él como presidente nos dé lo mínimo que puede darnos, la seguridad y la tranquilidad de garantizarnos seguridad de estar por las calles. Y está preocupado por el juicio político que los Estados Unidos lo respaldan. Cuando 1 año y medio atrás un embajador ofendió al país,
Por eso yo creo que debería estar frente a un psicólogo para ver si esta persona, con su capacidad profesional, le ordena un poco sus ideas y hace algo que en realidad beneficie a los ecuatorianos. ¿El presidente debería ser destituido, usted cree? Eso es un tema político. Ese es un tema político que sí considero que hay intereses, es evidente que hay intereses. Yo tengo que tener mucho cuidado de que mis comentarios no se confundan en lo mínimo con el tema de los intereses políticos, pero obviamente hay intereses. Yo creo que a nadie nos conviene, fíjese, pese a mi criterio adverso que yo tengo con el presidente, porque él creo que como persona y como presidente no solamente me falló a mí, nos ha fallado a todos los ecuatorianos. Yo creo que en este caso la decisión que deba tomar la Asamblea debe ser lo más sensata posible para que eso no genere mayores problemas y que no resulte que el remedio pueda ser peor que la enfermedad. No sé si Carla tengas alguna General, pregunta. tengo una última pregunta, no sé si, como decía mi compañero, me la pueda responder. Así como el señor Cherres, hay mucha gente que debe de rendirle cuentas a la justicia y tiene muchas cosas que decir, entre eso la señora Tanya Varela. ¿Alguien sabe dónde está la señora? No tengo la menor idea de dónde esté, no tengo la menor idea de dónde esté. Yo creo que ella debe responderle, como en su momento lo dije, a la ciudadanía, al país y a todos y cada uno de los policías a quien ella en su momento nefastamente comandó. Debería dar la cara y aquí sí permítame unos segundos. Debería dar la cara como le he dado yo, pues, como desde un principio he estado exigiendo que me den respuestas, dando la cara a cualquier comentario o opinión en donde se haya nombrado al general Víctor Arauz. Esperemos que algún día la justicia ¿Quién cumpla debería y la haga de presentar. tratar de tener, de localizarla? ¿Quién debería de saber dónde está? ¿Quién debería de traerla? Lo Le que pregunto pasa porque es que- imagínense lo que pasó con el señor Cherres. Mañana Se habla de que Sí. está fuera del país en Estados Unidos. Bueno, lo que pasa es que no hay ninguna orden todavía, pues no hay ninguna medida cautelar que a ella le impida salir del país, que tenga que presentarse periódicamente. Esperemos que Fiscalía actúe lo más pronto posible y en este caso, que no solamente es de interés para Víctor Arauz, sino para el país, se sepa qué fue lo que pasó. Se sepa qué fue lo que pasó y que la justicia determine responsabilidades y que esas personas cumplan con lo que hicieron por acción u omisión. General, entre los 3 últimos gobiernos que ha tenido el país, el de Rafael Correa, el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso, ¿quién se preocupó más por la seguridad del Ecuador? A ver, en este caso hay que ser pragmático. Las estadísticas son claras. Si la memoria no me falla, cuando inició el gobierno del presidente Correa, la tasa de homicidios estaba como por cerca del 20 o superior al 20%. A mediados del gobierno del presidente Correa empezó un declive en el tema de la violencia y de las muertes violentas y a finales del periodo del presidente Correa creo que se llegó a bajar del 18, el 20 o tal vez más al 5% de la tasa de habitantes del 5% por cada 100.000 habitantes. Y eso nos colocó a nosotros, si la memoria no me falla, creo que en el tercer o cuarto país más seguro de la región. Luego de eso, ya todos conocemos lo que pasó en el gobierno del presidente Moreno y lo que ha pasado sobre todo estos últimos 2 años. Entonces, estadísticamente hablando, el país tenía una mejor imagen internacionalmente en el tema de violencia y de muertes violentas, que es como se mide la seguridad en los países, la tasa de violencia, y que lamentablemente, pues, estadísticamente estamos hablando de que a finales del gobierno del presidente Correa se estaba en un 5 y algo por ciento y que ahora estamos pues superando creo que el 14 o el 15 y vamos a llegar a una tasa superior a lo que en ese momento enfrentamos hace 15 o 16 años atrás. General, queremos agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo y hablar justamente del tema de seguridad de lo que está viviendo el Ecuador. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto y esperemos que las cosas cambien para el beneficio de todos nosotros. Un gran abrazo y Gracias todos. al general Gracias. Víctor Arauz, general en servicio pasivo de la Policía Nacional.